Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias, Cristina, Nicolás, por vuestra amable invitación y sumarme a las felicitaciones por tan brillante curso que estamos desglosando en el día de hoy. Trataba de cerrar este turno, la sesión 4, sobre FACO en queratocono y hablar un poco, desglosar alguna idea sobre el cálculo de la elección de la lente. Hoy en día, bueno, pues estamos viendo, se ha desglosado y se ha visto hoy a lo largo de todo el transcurso del día que cada vez tenemos mejores métodos diagnósticos, unos mejores procedimientos refractivos, una predicción mayor y detección en pacientes jóvenes de queratocono. Estos pacientes, obviamente, se van controlando a lo largo del tiempo, van envejeciendo y nos encontramos con el desarrollo de una patología como es la catarata. Hay unos puntos críticos, digamos, a la hora de hablar de la FACO en la estasia queratocono. Hay un aumento de cirugía, como estamos comentando, pero lo principal tendríamos que hablar desde el aspecto preoperatorio, la elección y cálculo de la lente, a nivel intraoperatorio, la realización de la casulorresis y las incisiones, y a nivel postoperatorio de la refracción. Como hemos comentado al principio, se trata en esta charla de hablar alguna idea sobre el tema de elección y cálculo de la lente. El queratocono, son unas consideraciones adicionales que pondría al principio. Tenemos que tener en cuenta que, aun siendo estable en edad adulta, padeciendo catarata, saber que tenemos una córnea con un bajo módulo de Young nos va a producir una progresión del astigmatismo ante cualquier adversidad, cualquier traumatismo, cualquier herida corneal. Se aboga en ciertas series, como estamos viendo, la realización de incisiones en la sutura para mejorar la refracción, para regularizar el astigmatismo si hace falta después haciendo uso de estas suturas que se han realizado. Tenemos desafíos en 4 bloques y se basan prácticamente en ellos nada más. Catarata en pacientes que tienen una estasia corneal que han sido tratados con anillos, pacientes obviamente con estasia corneal después de un procedimiento refractivo pero que no han sido tratados con anillos intracorneales, y pacientes con queratocono primario, con ambos casos, con o sin tratamiento previamente de anillo intracorneal. Los puntos críticos preoperatorios, vemos y sabemos que la lectura queratométrica del valor de la K no es precisa, como después vamos a desarrollar. La obtención de los valores de K no valoran para nada el valor hacia la hipermetropía que nos van a producir después los segmentos intracorneales, y la sobreestimación de estas lecturas queratométricas nos van a dar un defecto, por lo general, en la habitual producción o realización de la biometría. Las fórmulas actuales, como bien sabemos, están basadas sobre todo en los índices de queratometría, en los valores de las K, pero en un queratocono podemos encontrarnos que hay una variación clara, una diferencia clara entre el meridiano curvo y el plano, entre 1 a 5 o más dioptrías. Podemos encontrar que, a pesar de todo el cálculo que hayamos hecho, no vamos a alterar ese tipo de medidas queratométricas por la incisión corneal, como hemos dicho, por el bajo módulo de Young que encontramos en este tipo de pacientes. Por otra parte, nos vamos a encontrar una irregularidad del film lagrimal, lo cual nos va a llevar a un índice de corrección anómalo y a una biometría defectuosa, precisamente por esta lágrima a la hora de la realización de la biometría y de la topografía especialmente. Y obviamente es de perogrullo, pero todo, y hay que reconocerlo, son más viables siempre los valores queratométricos si lo hacemos con topografía o, si es posible, por ray tracing. Recordando y repasando toda la bibliografía, que por otra parte es escasa, no hay una fórmula preferente para pacientes con estasia. Como hemos comentado, hay pocos estudios, no hay series determinadas, sobre todo son diferentes casos clínicos los que nos presentamos. Algunos, dependiendo de los años, hablan del HOLADI2, del SRKT, de Hofer-Q, diferentes estudios, como estamos viendo, de un poquito más tiempo, el 2006, hasta un poquito más reciente, 2013-2014. Aquí tenemos una serie de 9 pacientes que se compararon, un estudio un poquito ya más antiguo de hace 9 años, donde se comparan con tres fórmulas que obviamente eran las que se usaban en su momento y abogan por utilizar la SRK2 en un queratocono medio, y obviamente en queratoconos con mayores grados de evolución no hay una fórmula determinante. Si además analizamos que tenemos un dilema a la hora de emplear el cálculo de la potencia de la lente, a la hora de utilizar la queratometría vamos a tener problemas, pero también a la hora de medir la longitud axial exacta de este tipo de pacientes. Una biometría en queratocono va a sobreestimar el poder corneal con un menor poder de la lente y nos va a producir un shift hipermetrópico. Para una córnea, un error de la medida de 0,05 puede llevar a un error incluso de 1 dioptría en la lente. Por otra parte, tenemos que ver dónde está el APES. Hay un descentramiento del APES corneal que nos va a dificultar exactamente la estimación del eje visual. Si es posible, como es lógico, utilizar la biometría óptica antes que la manual o la ultrasónica, y, por supuesto, si lleva o está utilizando lente de contacto, hacer una pausa bastante prolongada antes de realizar la medida. El tipo de lente, ¿qué lente vamos a implantar? Esto es una diapositiva que pasó la doctora Cabanás. Sabemos que, aparte del coma, la principal aberración que nos vamos a encontrar en este tipo de pacientes es la aberración esférica, con lo cual abogaremos por lentes con una esfericidad neutra, una lente esférica,
y en el caso, y pongo entre comillas, que optemos por una lente tórica, por supuesto en pacientes con astigmatismo muy estable y de largo tiempo de duración esa estabilidad. Lente multifocal en queratocono. Yo creo que no hay que hacer sufrir mal al paciente, en mi opinión. Hay series referidas sobre este tipo de implantes. Creo que son pacientes que no se lo merecen. Si salen con queratocono premio, han nacido así. Si salen con una estasia, obviamente se la ha inducido después la cirugía. Creo que no hay que machacarlo otra vez produciendo más aberraciones con una lente multifocal. A la hora de buscar los factores, si tuviéramos que elegir una elección, una lente tórica, tendremos que ver como es lógico que sea crucial la elección del paciente, no es para todo. En esto asemejo un poco lo que ha estado comentando antes el doctor Durán de PRK, no es para todos los pacientes la indicación de la lente tórica. Tendremos que hablar o de poder implantarla en pacientes de un queratocono estable que no sea muy avanzado, que obviamente no haya un astigmatismo irregular y con un eje potente identificable, que no haya una protusión apical, que haya, por supuesto, una expectativa realista. No busquemos ahora, a fin de cuentas, la hemetropía exacta, porque el paciente, entre otras cosas, no está acostumbrado a ella. Y, importante, después lo reiteraremos, tener cuidado con los pacientes que están acostumbrados con una lente gas permeable que tenga compensado muy bien el astigmatismo, porque si después del implante de la lente tórica nos queda un cilindro residual, va a ser muy difícil después compensarlo con la lente gas permeable, la cual está utilizando el paciente habitualmente. En la fórmula, bueno, como hemos comentado, solo hay casos clínicos aislados, no hay un uso de fórmula preferente. Por lo general, según estemos hablando para la lente tórica, vamos a emplear el software habitual y las fórmulas que estemos más acostumbrados a utilizar. Hay diferentes tipos de estudios publicados. Este quizás me ha llamado un poquito más la atención porque plantea un nuevo índice de refracción que se basa en un cociente, una multiplicación de la cantidad de dioptrías que se ha ablacionado por Zimmer y después busca el equivalente en la K multiplicando por el índice de refracción. Los resultados, bueno, fueron óptimos después de la cirugía. Esto lo voy a pasar, creo que menos relevante, para llegar a hablar al final de unas ideas que creo que son más claves. Esta es otra serie, otra publicación un poquito reciente del 2014, donde hablan del tipo de elección que se utilizó, pero basándose prácticamente, y creo un error, en la página del calculator de Alcon. Estos fueron los resultados después de 24 meses que nos ofrece estos casos. Aquí tenemos otra serie para poder ver, ya digo, hay poquitos casos y la verdad es que nada concluyente porque son exámenes de un paciente, de 2 pacientes, 3 a lo sumo. Pasamos a este caso y bueno, yo creo que nos deberíamos quedar con un resumen de ideas principales. El índice queratométrico, como comentamos, no funciona, con lo cual no debemos utilizar el SINK para este tipo de pacientes. Hay que tener en cuenta siempre que el APE del cono está desplazado respecto al eje visual. Nos va a producir, por tanto, una multifocalidad en este tipo de pacientes. Tendremos que tener en cuenta el Corneal Power Distribution, a los que tengáis este tipo de tomógrafo. Tenemos que pensar que hay una irregularidad o no del astigmatismo y, por tanto, pensaremos si hay una toricidad o no. Para ello es importante el mapa análisis de Fourier, que, por ejemplo, Pentacam ofrece, la cual nos va a separar de una forma bastante fidedigna el componente de astigmatismo irregular y del componente regular para poder ejercer a la hora de hacer un cálculo de tórica. Como hemos dicho antes, y creo que es importante repetirlo, si nos encontramos con un paciente que tiene una lente gas permeable, tened cuidado si vais a implantar una lente, porque después el astigmatismo residual va a ser difícil, muy difícil de compensar. Tenemos también que tener en cuenta el error en la estimación de la posición efectiva de la lente. La K puede que no sea un buen predictor y, por tanto, a lo mejor tendríamos que abogar por fórmulas que no usen la K como predictor de esa posición efectiva de la lente o bien utilizar doble K. Si utilizamos la SRKT, estas son ideas que me ha prestado mi buena amiga la doctora Filomena Ribeiro. Al usar la SRKT tenemos que tener en cuenta que hasta córnea de 47 podremos escoger una lente con un target de menor una dioptría, precisamente para compensar el SIF hipermetrópico que hemos dicho que hay en este tipo de pacientes, entre 47 y 50 aproximadamente, 1,5, pero si tenemos más de 50, pues bueno, ya prácticamente estamos haciendo un poco a ojo. Tener en cuenta también a la hora de los calculators de las lentes tóricas, porque siempre corrige el índice de conversión de la toricidad de la córnea respecto al de la lente con un fijo de 1,46, pero eso está hablando en ojos normales. Si estamos hablando de ojos con una K muy alta, con una longitud axial demasiado extrema, esto puede pasar un 86, con lo cual, para una lente con un cilindro 6 dioptrías, la diferencia con corregir en plano será de una córnea de menos una dioptría. En definitiva, creo que no hay una fórmula preferente hoy en día para calcular la potencia de la lente. Tenemos que, independiente de la fórmula que vayamos a utilizar, determinar exacta y precisamente de la forma más precisa que podamos la queratometría en longitud axial y, por supuesto, que no hay una forma que sirva absolutamente de forma universal para todos los pacientes, sino tengamos que hacer un cálculo uno por uno de forma personalizada, buscando paciente su mejor fórmula y su mejor tipo de lente. Muchas gracias por la atención.